¿Alguna vez te has parado a pensar si tu trabajo y el dinero están ocupando el lugar que de verdad le corresponde a tu familia? Hoy vamos a profundizar en este tema que seguro te interesa. Sí, es algo que preocupa a muchos, sobre todo con tanta presión por tener éxito económico y social. Totalmente. Vamos a ver cómo podamos poner el matrimonio y la familia en primer lugar, incluso con las exigencias del trabajo y nuestras propias ambiciones. Para esta inmersión, nos basaremos en un video del canal Iglesia Reformada Cristo Redentor de YouTube. En concreto, en un fragmento titulado Entre corchetes, parejas y matrimonio, y luego presión financiera y materialismo, Hierro Corchetes. La idea es sacar lo más importante y darte consejos útiles para tu día a día. Que podamos reflexionar juntos sobre lo que de verdad importa y si hace falta, cómo fortalecer esos lazos familiares tan valiosos. El video empieza con una pregunta. ¿Qué es más importante, el trabajo o la familia? Todos diríamos que la familia, claro, pero lo demostramos con nuestras acciones. Ahí está la clave. Muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Vale, vamos a analizarlo. El video se basa en Efesios 5, 15 al 17, donde se habla de vivir con sabiduría, aprovechar el tiempo y entender lo que Dios quiere. ¿Qué nos enseña esto sobre equilibrar el trabajo y la familia? Pues mira, para ti que nos escuchas, lo fundamental es que tu tiempo es limitado. Cada hora que pasas trabajando es una hora menos para tu familia. La pregunta es si tus prioridades reflejan lo que de verdad valoras. Es cierto, el video también menciona otros temas de la serie, como el matrimonio y las redes sociales, la sexualidad de la pareja y el individualismo. ¿Cómo se relacionan estos temas con la presión que sufren las familias? A ver, si lo pensamos en general, las redes sociales pueden llevar a compararse con otros y a desear más cosas, alimentando ese materialismo que nos distrae de lo importante. Sí. Las conversaciones íntimas en el matrimonio pueden verse afectadas por el estrés económico y las prioridades equivocadas. Y el individualismo, como bien dicen, debilita el trabajo en equipo que se necesita para manejar las finanzas y las responsabilidades familiares. El video también insiste en examinarnos a la luz de la Biblia, otra vez en Efesios 5:15. Nos anima a ser honestos con nosotros mismos sobre dónde está nuestro corazón. ¿Por qué es tan importante esa autoevaluación? Porque sin esa honestidad es fácil engañarse y no darse cuenta de si vivimos según nuestros valores. La Biblia es como un espejo que nos muestra la realidad a la luz de Dios y nos ayuda a ver dónde debemos mejorar. Hablemos ahora del trabajo y las ambiciones personales. El video reconoce que la Biblia valora el trabajo, lo cual es fundamental. Sí, claro, la Biblia no está en contra de trabajar, al contrario, lo ve como algo digno y necesario para mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Pero luego matiza este punto citando Eclesiastés 5:18 al 20. El problema no es el trabajo o las posesiones, sino no poder disfrutar de ellas y amarlas más que a Dios. ¿Cómo interpretas esta diferencia? Es muy importante entender esto para encontrar el equilibrio. El problema está en que el éxito profesional o las riquezas desplacen a Dios y a las relaciones importantes. Eclesiastés nos recuerda que hasta la capacidad de disfrutar de nuestro trabajo es un regalo de Dios. Y ese disfrute se pierde si nuestras prioridades están mal. ¿Y qué papel juegan la presión social y los mensajes materialistas que nos bombardean constantemente? Bueno, pues crean una sensación de necesidad artificial. Nos hacen creer que necesitamos ciertas cosas para ser felices o exitosos. Y eso genera una presión económica enorme en las familias. Nos aleja de lo que de verdad importa a largo plazo. La publicidad, sobre todo, apela a nuestro deseo de reconocimiento y estatus, creando un círculo vicioso de consumo. El video también habla de la distorsión de los roles de género. Menciona cómo a veces se presenta el feminismo como superioridad de la mujer sobre el hombre y el machismo como la idea de que el hombre es el centro del universo. ¿Cómo crees que estas visiones extremas afectan al equilibrio de las finanzas en la pareja? Lo que pasa es que estas ideologías pueden destruir la base de una relación, que es la colaboración y el respeto mutuo. Si uno se siente superior o espera que el otro cargue con todo el peso económico o doméstico por ideas equivocadas sobre los roles, surgen tensiones y conflictos por el dinero y las responsabilidades. Y luego está la presión por tener más y más cosas, que nos lleva a tomar malas decisiones financieras. ¿Algún ejemplo de esto en la vida real? Claro, endeudarse para comprar el último móvil o un coche de lujo, no porque lo necesitemos, sino para aparentar o pertenecer a un grupo. Estas compras impulsivas, financiadas con créditos, pueden llevar a deudas difíciles de manejar y mucho estrés en casa. También se habla de cómo se gestiona el dinero en el matrimonio, mencionando lo mío es mío, la contribución desigual a los gastos y la rareza de un reparto 50%. Desde un punto de vista ideal, ¿cómo se debería manejar el dinero en pareja? Si pensamos en la unidad que debe haber en el matrimonio, lo ideal sería una gestión transparente y conjunta, que ambos sepan en qué entra y sale el dinero, que las decisiones importantes se tomen de acuerdo y que los recursos se usen para el bien de la familia sin pensar en lo mío y lo tuyo. El video presenta el primer gran problema.
la presión financiera y sus causas en las familias. Habla de que fuimos creados a imagen de Dios, con dignidad compartida, pero también con roles diferentes. Menciona las expectativas sociales y las tendencias, digamos, naturales. ¿Puedes explicarnos esto? Lo interesante es esa tensión entre la igualdad fundamental de hombres y mujeres ante Dios y las funciones que históricamente y en algunos aspectos de forma natural hemos desempeñado. La sociedad actual a menudo cuestiona o niega estas diferencias y eso puede crear confusión sobre las responsabilidades en el hogar. Y si no hay un acuerdo claro sobre quién aporta qué y cómo se gestiona el dinero, aumenta la presión financiera. Se relaciona esa influencia social con la pérdida de los roles tradicionales y cómo afecta a la dinámica familiar y la presión económica. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esa pérdida de roles puede llevar a falta de claridad en las expectativas. Si ya no está tan claro quién es el principal sostén económico o quién cuida principalmente de los hijos, surgen conflictos sobre quién debe trabajar más o cómo equilibrar las responsabilidades. Y esto, a su vez, intensifica la presión financiera. Se usa la analogía de Lucas 14, 28 al 30 sobre calcular los costes antes de construir. Se dice que este principio es básico para cualquier decisión financiera. ¿Por qué crees que es tan relevante para nuestras finanzas? Porque nos recuerda la importancia de planificar y ser previsores. Antes de meternos en un compromiso financiero grande, ya sea una compra, una inversión o un cambio de vida, hay que evaluar si tenemos los recursos para hacerlo sin problemas. Y se relaciona esto con evitar deudas innecesarias y planes mal concebidos que pueden ser una carga para el matrimonio. ¿Algún consejo práctico? Ser prudentes y realistas con nuestras posibilidades. Evitar deudas innecesarias, sobre todo las que tienen intereses altos, y no comprometernos con gastos que no vamos a poder afrontar a largo plazo. Esto implica ser sinceros con nosotros mismos sobre nuestros ingresos y gastos y crear un presupuesto realista que se ajuste a nuestra situación. El video advierte sobre empezar algo sin poder terminarlo, lo que lleva al ridículo, y pone el ejemplo de familias que vuelven a sus países y se encuentran con casas a medio construir por priorizar lo material. Es una imagen muy impactante. Sí, es una imagen que ilustra muy bien las consecuencias de querer aparentar más de lo que se puede. Ese deseo de mostrar un nivel de vida a través de las cosas materiales nos puede llevar a descuidar la planificación financiera básica y a meternos en proyectos que nos superan. Otra analogía de Lucas 14, esta vez versículos 31 y 32, sobre un rey que evalúa sus recursos antes de ir a la guerra. Se insiste en la importancia de evaluar nuestra capacidad antes de asumir un compromiso financiero. ¿Cómo aplicar esto en nuestro día a día? Nos enseña a ser estratégicos con el dinero. Antes de meternos en una batalla económica, como pedir un préstamo o hacer una inversión, debemos mirar bien nuestros recursos y ver si podemos afrontarlos sin riesgos. Y se habla de buscar soluciones pacíficas, o sea, prudencia financiera, y cuando no tenemos suficiente para lo que queremos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa ajustar nuestros planes a nuestra realidad económica. Si no nos llega para lo que queremos, en vez de endeudarnos o arriesgarnos, lo sensato es buscar alternativas más asequibles o esperar a tener una mejor situación económica. Se dice que muchos problemas financieros son por falta de sabiduría y que generan conflictos en el matrimonio. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Muchas veces las tensiones económicas no vienen por falta de recursos, sino por mala administración, decisiones impulsivas, falta de presupuesto o prioridades mal definidas. La sabiduría financiera se puede aprender y su ausencia daña nuestras relaciones. Se habla a los jóvenes de la importancia de ahorrar e invertir pronto. ¿Por qué es tan crucial para ellos? Porque el tiempo juega a nuestro favor. Empezar a ahorrar e invertir pronto, aunque sean pequeñas cantidades, permite que el interés compuesto haga su magia a largo plazo, multiplicando el dinero. Además, se crean buenos hábitos financieros para toda la vida. Se mencionan ejemplos bíblicos donde Dios proveyó a pesar de la escasez, como el ejército de Gedeón. Pero también se dice que Dios es nuestro proveedor. ¿Cómo equilibrar la planificación financiera con la fe en Dios? La clave está en entender que la fe en Dios no nos exime de ser responsables con lo que tenemos. Debemos planificar, trabajar y ser prudentes, confiando en que Dios nos ayudará. No se trata de ser pasivos, sino de actuar con sabiduría y fe. Se plantea la pregunta de si el dinero da la felicidad, y se dan ejemplos con humor, como las vacaciones o las bicis. Se concluye que el dinero es útil, pero no da la verdadera felicidad. Exacto. El dinero es una herramienta. Puede darnos ciertas alegrías, pero la felicidad verdadera, la que llena, viene de cosas más profundas como las relaciones, nuestro propósito en la vida y nuestra conexión con Dios. Se habla de ser útiles en el reino de Dios y de que la iglesia necesita recursos para funcionar. ¿Cómo compaginar nuestras necesidades con el apoyo a la obra de Dios? Siendo buenos administradores de lo que Dios nos da, debemos cubrir nuestras necesidades y las de nuestra familia,
pero también usar parte de nuestros recursos para apoyar la obra de Dios y ayudar a los necesitados. Se habla de los creyentes como administradores de las bendiciones de Dios frente a una visión socialista. Se menciona Hechos 4, 32 al 35, sobre compartir con los necesitados. ¿Cuál es la diferencia entre estos enfoques? La diferencia está en la propiedad y la motivación. Para un cristiano, todo lo que tenemos viene de Dios y somos responsables ante Él de cómo lo usamos. Compartimos por amor a Dios y al prójimo, no por obligación. La mayordomía cristiana implica responsabilidad personal y ayuda voluntaria según las necesidades reales. Se insiste en que la mala gestión y la falta de planificación llevan a problemas en el matrimonio. Sí, una buena administración no es solo ser generosos, sino también prudentes, organizados y responsables con todo lo que tenemos. La falta de estas cualidades genera estrés, conflictos y resentimiento en la pareja. Se habla del trabajo y las ambiciones personales y se pregunta si son malas en sí mismas. La respuesta es no, pero con un matiz importante. Deben estar en el orden correcto. Exactamente. Un trabajo digno es algo bueno y tener metas no es malo. El problema es cuando estas ambiciones se convierten en lo más importante, desplazando a Dios y a la familia. Se menciona 2 Tesalonicenses 3, 6 al 12, sobre trabajar responsablemente y no ser una carga para otros. Se pone el ejemplo de los apóstoles. ¿Qué principios sacamos para nuestra vida laboral? La importancia del trabajo duro, la responsabilidad personal y la autosuficiencia. Debemos trabajar para mantenernos y no depender de otros innecesariamente. También se nos advierte contra la pereza y el desorden en el trabajo. Se habla de la orden de evitar a los ociosos. Sí, es una advertencia seria que subraya la importancia del trabajo y la responsabilidad en la comunidad cristiana. La pereza perjudica a quien la practica y a la comunidad. Se relaciona esto con la necesidad de trabajar y no depender solo de otros. Se citan Proverbios 10, 4 y 11, 24, que contrastan la diligencia con la pobreza. ¿Cómo aplicar estos principios hoy en día? Nos recuerdan que el trabajo duro suele llevar a la prosperidad, mientras que la pereza lleva a la pobreza. Nos animan a ser trabajadores, esforzarnos y mejorar nuestras habilidades para ser productivos. Se habla de la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14 al 30. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre nuestras ambiciones? Y debemos usar los dones y recursos que Dios nos ha dado, sean habilidades, tiempo o dinero, de forma productiva. No esconderlos por miedo o pereza, sino invertirlos y hacerlos crecer para la gloria de Dios. Se advierte del peligro de buscar la riqueza fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué señales nos indican que nos estamos desviando? Obsesionarse con el dinero y las posesiones, comprometer nuestros principios por dinero, descuidar la familia y lo espiritual por el éxito material y sentir un vacío interior a pesar de los logros económicos. Se habla de trabajar demasiado y sacrificar tiempo con la familia. Se dice que a veces es necesario, pero que debe ser temporal. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Evaluando nuestras prioridades y hablando con la familia. Puede haber momentos puntuales de trabajo extra, pero no debe ser la norma. Debemos dedicar tiempo y atención a la familia y a nuestra vida espiritual. Se dice que hay que priorizar la familia y la obra de Dios una vez cubiertas las necesidades básicas. Exacto. Es un llamado a ordenar las prioridades. Nuestras necesidades básicas deben estar cubiertas, pero luego el enfoque principal debe ser la familia y servir a Dios. El video propone soluciones para corregir los desequilibrios. Se reconoce la diversidad de talentos que Dios nos ha dado. La clave es usarlos para su gloria. Claro, cada uno tiene dones únicos y debemos usarlos para honrar a Dios y ayudar a los demás. La primera solución es dejar de intentar encajar en una sociedad consumista. ¿Qué preguntas debemos hacernos antes de comprar algo? ¿Realmente lo necesito o es un capricho? ¿Me va a endeudar? ¿Encaja con mi presupuesto y mis prioridades financieras? ¿Lo compro por necesidad real o por presión social? La segunda solución es dejar de aparentar lo que no somos. ¿Cómo liberarnos de esa necesidad? Aceptándonos como somos y entendiendo que nuestro valor no está en las cosas materiales. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos y no compararnos con otros. La verdadera riqueza está en las relaciones y en nuestro carácter. La tercera solución es luchar por educar a nuestros hijos y pasar tiempo con ellos. La familia debe ser la prioridad, incluso por encima del trabajo. Exacto. Debemos invertir tiempo y esfuerzo en la educación y el bienestar de los niños. La provisión material es importante, pero no a costa de los valores y las relaciones familiares. Se habla del homeschooling como ejemplo de dedicación a la educación familiar. El homeschooling es una opción, pero hay otras formas de priorizar la educación de los hijos. Lo importante es que sea integral y abarque lo académico, social y práctico. Se aclara que el homeschooling bien hecho no aísla a los niños. Correcto. Los padres deben buscar oportunidades para que sus hijos interactúen y desarrollen habilidades sociales. La educación debe ser completa. La cuarta solución es, si tienes sueños, crear un plan para alcanzarlos y pedir sabiduría a Dios.
El equilibrio se consigue planificando y hablando con la familia. Hay que definir metas, un plan de acción y comunicarlo, buscando su apoyo y asegurándonos de que nuestras ambiciones no les perjudiquen. Y por supuesto, pedir la guía de Dios para que nuestros deseos coincidan con su voluntad. La quinta es buscar formas de crecer y generar ingresos extra. Usar la tecnología para aprender nuevas habilidades en vez de perder el tiempo. Nunca es tarde para aprender y mejorar nuestra situación económica o laboral. La tecnología ofrece muchos recursos para la educación. La clave es tener disciplina y voluntad. La sexta es la unidad en el matrimonio y en los planes del hogar. La unidad es fundamental en el matrimonio, sobre todo para las decisiones financieras. Ambos deben estar de acuerdo en los objetivos y en cómo alcanzarlos, trabajando en equipo. El video termina con un mensaje de ánimo basado en 2 Pedro 1, 3 al 11. Un pasaje que nos recuerda la gracia de Dios. Tenemos todo lo necesario para vivir una vida plena y piadosa. Se nos llama a añadir diligencia a la fe y se enumeran virtudes como la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. ¿Por qué son tan importantes para priorizar la familia y administrar bien el dinero? Porque moldea nuestro carácter y nuestras acciones. El conocimiento nos ayuda a decidir bien. El dominio propio nos frena ante el materialismo y la impulsividad. La paciencia y el afecto fortalecen la familia. Y la piedad y el amor guían nuestras prioridades hacia lo eterno. Se destaca la importancia del conocimiento bíblico para evitar la complacencia y crecer en la fe. Conocer bien la Biblia y su sabiduría nos ayuda a discernir las prioridades correctas y no dejarnos llevar por los valores superficiales. El estudio bíblico nos hace crecer espiritualmente y tomar buenas decisiones. Se dice que estas virtudes nos hacen evitar la ociosidad y nos llevan a conocer mejor a Jesús. Al vivir estas virtudes, demostramos nuestra fe y servimos mejor a Dios. Evitamos la mediocridad espiritual y damos frutos abundantes. Se nos advierte del peligro de olvidar la purificación de nuestros pecados. La falta de estas virtudes puede indicar falta de crecimiento espiritual y olvido de lo que Dios hizo por nosotros. Nos lleva a una vida egoísta y materialista. El pasaje termina animándonos a asegurar nuestra vocación practicando estas virtudes. Un llamado a perseverar en la fe y a cultivar estas cualidades. Así fortalecemos nuestra relación con Dios y nuestro camino a la vida eterna. Y el llamado final es a ser diligentes, valientes y a vivir según la Biblia. Un llamado a la acción, a tomar las riendas de nuestra vida y buscar la voluntad de Dios en todo, incluyendo las finanzas y la familia. En resumen, para priorizar el matrimonio y la familia por encima del trabajo y el dinero, se necesita ser intencional, tener sabiduría práctica y compromiso con la Biblia. Totalmente de acuerdo. No ocurre de forma automática. Hay que decidirlo y esforzarse para mantener las prioridades en orden. Y para ti que nos escuchas, piensa en un área de tu vida donde el deseo de éxito pueda estar eclipsando tu familia y tu crecimiento espiritual. ¿Qué pequeño paso puedes dar esta semana para realinear tus prioridades? Una pregunta que nos invita a actuar. Identificar ese primer paso, aunque sea pequeño, es fundamental para cambiar nuestra vida. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Esperamos que te haya ayudado. Hasta la próxima.